Muy buenas noches, estimada maestra. Buenas noches, compañeras. En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación, pero primero voy a presentar los integrantes. Los integrantes somos Camila Villa, Elba Montesinos, María Morón, Aris Flores y quien le habla Raquel Chachapoyas. La comunicación es la interacción social que se establece entre el emisor y un receptor en un contexto determinado, empleado un código lingüístico con la interacción de realizar transferencias de la información que contiene un mensaje claro, explícito, pertinente y significativo. Como mencioné de la comunicación, voy a dar otro concepto. La comunicación también nos dice, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso en el que se produce una conexión entre un emisor y un receptor. La comunicación sirve para transmitir y recibir información. Gracias a su existencia, somos capaces de expresar nuestros sentimientos y deseos a los demás. Los principales elementos de la comunicación son el emisor, el receptor y el mensaje, el código y el canal. Entre ellos también, ¿qué nos dicen los psicólogos? La comunicación es fundamental para establecer y mantener relaciones saludables, ya que nos permite expresar nuestras emociones, necesidades y deseos, así como entender los de los demás. La falta de comunicación o una comunicación deficiente puede dar lugar a malentendidos, conflictos y resentimientos en las relaciones. La comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, la expresión facial y el tono de voz, también juega un papel importante en la forma en que nos comunicamos con los demás. Escuchar activamente y con empatía es una habilidad clave en la comunicación, ya que nos permite comprender verdaderamente las necesidades y sentimientos de la otra persona. La comunicación asertiva, que implica expresar nuestras opiniones y sentimientos de manera clara y respetuosa, es una habilidad importante para establecer límites saludables y gestionar los conflictos de manera constructiva. Doy pase a mi compañera. Buenas tardes. Me tocó hablar de la comunicación verbal. La comunicación verbal es el uso de palabras y expresiones para comunicarnos con otras personas, puede ser oral o escrita, ¿no? La comunicación, acá hay ejemplos que puede ser entre personas o están expresando sus sentimientos, puede ser mediante una carta, explicando un tema o llamando por teléfono. Gracias. Voy a hablar sobre las 6 etapas del desarrollo del lenguaje. Las 6 etapas están conformadas por la etapa prelingüística, es el periodo donde el niño empieza a comunicar sus dolores y sus placeres mediante sonidos, y esta etapa empieza de 0 a 12 meses, ¿no? Reconoce las voces de sus familiares y también lo relaja. Empiezan más activos en la atención visual, empiezan a laliar, o sea, empiezan a repetir en varias ocasiones una consonante con una vocal. La etapa holofrásica la holofrasia es una frase con una sola palabra. Esa empieza desde los 12 meses. Aparecen las primeras palabras. Este periodo dura de 18 a 24 meses. Puedes hacer preguntas sencillas al niño y él te lo va a señalar. La etapa de combinación de palabras también es una etapa entre los 2 y 3 años. Empieza a construir sus primeras oraciones con sujeto y predicado. En vez de decir el nombre de algunos animales o medios de transporte, utilizan las onomatopeyas. Es una etapa en la que los pequeños comienzan a aprender palabras con mucha velocidad. Y la etapa del desarrollo del lenguaje avanzado empieza desde los 30 meses en adelante.
aumento del vocabulario a un ritmo exponencial, es muy rápido. El niño comienza a disponer de una capacidad lingüística que se va acercando a la adultez, pero aún no la perfecciona, ¿no? Pero esas 6 etapas le sirven para poder llegar a una buena comunicación verbal. Esas son etapas muy importantes para él. Espero que se haya podido entender. Y bueno, esa fue mi parte de las 6 etapas del desarrollo lingüístico verbal. Como decía mi compañera, la comunicación no verbal es el intercambio de información que se da mediante gestos, sonidos o lenguaje corporal. Una cara sonriente, como esta, te transmite risa, felicidad, alegría. Una cara así es como te manifiesta sorpresa. La niña está sorprendida. O por ejemplo, una cara así te transmite enojo, que está molesto. La comunicación no verbal, esta se refiere en la forma en que nos comunicamos a través de gestos, expresiones faciales, posturas, tono de voz, contacto visual y otros. Otros comportamientos no verbales con frecuencia, estas señales pueden transmitir más información que las palabras que usamos. La comunicación no verbal puede ser consciente o inconsciente, lo que significa que podemos enviar señales sin ni siquiera darnos cuenta. Es por eso que es importante estar consciente de nuestra propia comunicación no verbal y prestar atención a los demás. Un ejemplo sería cuando Mario sonríe a Luisa y la mira de una forma muy especial. Con esto sabemos que Mario le gusta a Luisa. El lenguaje no verbal, ya que utilizamos son los elementos, son los gestos, la mirada, las sonrisas. Como conclusión, podemos concluir que la comunicación es una de las acciones más importantes en la vida del ser humano, ya que han acompañado desde el principio, permitiéndonos relacionarnos con unos a otros, creando fases para la sociedad que hoy en día conocemos conforme vamos creciendo. Vamos aprendiendo nuevas técnicas de comunicación en las cuales están establecidas por la sociedad en la que vivimos, ya que no es importante la raza, la cultura o el país o el origen. Siempre estamos obligados a comunicarnos con los demás. Muchas gracias.